La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. De esta obra que estamos haciendo ahorita, que se llama Obediencia, por Él, ahora entramos en Él y después más adelante estaremos en para Él. Hemos visto que Dios siempre ha querido que nosotros tengamos de todo. Dios no ha escatimado ni el más mínimo esfuerzo para poder dárnoslo a nosotros. Tanto es que Él nos ha entregado a su Hijo. A su Hijo nos lo entregó para que nosotros fuésemos, ¿qué? Redimidos. Para que nosotros pudiésemos, por la sangre del Cordero, pudiésemos ser regenerados. ¿En dónde? En nuestra carne. Y pudiésemos caminar ¿en quién? En aquel que nos dio toda la enseñanza, que vino a ¿qué? No a abrogar la ley, vino fue a santificar la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser santos. Así como Él es santo, Él vino a santificar la ley para que nosotros pudiésemos ser santos. Óigame bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por Él, Él quiso eso. Él lo quiso. Muchas veces tenemos que mirar dentro del corazón del Padre, como padre, o ustedes como madres, en un momento dado mirar dentro de sí por qué están haciendo las cosas, y se dan cuenta de que las hacen y ni siquiera tienen razón por qué las hacen. O sea, las hacen ¿por qué? Porque tanto aman, tanto quieren, tanto tienen esa entrega especial que no les importa nada. No miran. O sea, no es como el cuerpo, no es como la persona natural que llega y se fija a ver cuánto gasto en mi hijo, cuando verdaderamente en nosotros Dios no le importó cuánto gastaba en nosotros. A él lo que le importa es que nosotros podamos vivir en gozo, vivir en paz y ¿qué? Como lo dice el efecto del Espíritu Santo. Gozo, paz. Es así como Dios quiere que nosotros vivamos. Y esta mañana yo le decía al Señor, Señor, gracias. Por eso en parte de la canción es eso, ¿cierto? Yo le decía, Señor, gracias porque tú me has enseñado algo muy especial. Es algo que a mí me da como cierta inquietud. Óigame bien, no temor, inquietud. Porque es que a uno le tiene que dar inquietud el que de pronto uno diga las cosas y de pronto uno pueda estar pasándose. Y empieza uno a decir, wow, ¿será que puedo decir eso o no lo puedo decir? ¿Será que puedo pronunciar lo que tú me estás a mí enseñando? ¿Será que esto que estoy viviendo en ti es algo que lo puedo decir? Que a pesar de todo, ¿sí? Hay cosas y uno dice, ¿será que yo seré el primero que lo digo? Y de pronto Dios te trae a ti una enseñanza de alguien, y en esa enseñanza Él sin querer, óigame bien, sin querer, pronuncia esa palabra, y uno le dice, wow, aquí está. Entonces yo decía, wow, Señor, gracias. Gracias porque ya sé, así como me pasó la otra vez que vino el hermano de Venezuela, ¿sí? Vino directamente a traerme el mensaje y a decirme, hola, mucho gusto, esto es para usted. Y así fue como Dios puso en mi corazón, ¿sí? El sentir o la tranquilidad de poder estar, que lo que estaba diciendo, que lo que estaba predicando, que lo que estaba hablando, estaba haciendo de Dios, venía de la presencia de Dios, que no era cosa que yo me estuviese de pronto imaginando.
que estuviera sacando de acuerdo a mi experiencia. Es que mi experiencia, sí, mi gran experiencia, ¿cuál? Amados hermanos, no hay experiencia si usted no está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la única persona que te puede a ti decir, como yo le decía a alguien hoy, la única persona que me puede a mí decir si estoy en lo bueno o en lo malo, es el Espíritu de Dios. Es el que me lleva a mí a la palabra para que yo la pueda leer, óigame bien, y la pueda entender correctamente. Porque usted puede recibir la palabra, pero la puede entender incorrectamente y usted dar una prédica incorrecta y puede estar leudando la palabra sin querer, como dice el chavo, queriendo hacer. Porque muchas veces no queremos soltar de lo que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces no queremos sacar todo lo que hay dentro de nuestro corazón, abrir las puertas completamente para que entre el viento, ¿sí? Y ese olor y eso que hay, ¿sí? Venga el agua y esa agua limpie, arrastre con todo y tengamos una casa limpia. Óigame bien, limpia. Pero ¿qué dice la palabra de aquel espíritu que salió y otra vez regresó? ¿Y qué encontró? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos en el Señor, ¿sí? Y nuestros pensamientos de pronto cambian, nuestra forma de hablar es diferente? A veces pensamos cosas y no recurrimos a pedirle perdón al Señor o a decirle, Señor, perdóname, ¿sí? Tráeme paz. ¿Por qué? Por eso que aún quiere salir, aún quiere reflejarse, aún tiene raíces en cada uno de nosotros o en uno, ¿sí? Y esas raíces tenemos que arrancarlas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que la arranca? El Espíritu de Dios. Él es el que arranca, Él es el que quema, Él es el que lava, Él es el que limpia, Él es el que hace de todo, Él es el que a nosotros nos enseña, nos guía, nos dirige. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser, ¿qué? Plenos ¿en quién? En Cristo Jesús, en su palabra, en la palabra del Dios Altísimo, en su crecimiento. Por ello, cuando hablábamos de caminando en el Espíritu, les hablaba que una de las formas del Espíritu de Dios era ¿qué? Era instruirnos, pero fuera de instruirnos, Él a nosotros nos llenaba, ¿sí? Y nos hacía sentir plenos. Y esa plenitud, mi amado hermano, no es en el vaso, no es en el objeto, no es en la forma natural. Esa plenitud es en algo más allá de. ¿Sí me entendieron? Más allá de. Es la plenitud. Más allá de. Para poder decir, todo lo puedo en Cristo. Cuando uno dice, todo lo puedo en Cristo, es cuando uno verdaderamente siente que es Él quien está en uno. Cuando usted pronuncia la palabra con fe, como yo les comentaba, yo les decía, la palabra del justo tiene poder. ¿Por qué? Porque el justo la pronuncia con fe, convencido que lo que está diciendo se va a hacer, pase lo que pase. Y es así como nosotros tenemos que estar convencidos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que me dice a mí, esté convencido de esto. Cuando es Dios el que tiene su voluntad diferente, óigame bien, es Dios quien, por medio del Espíritu, me dice, no ore por él, no ore por él. ¿Por qué? Porque él ya no tiene solución. ¿O no han visto cuando hemos hablado de la parte de los profetas? ¿Qué le dice Dios al profeta? Por él no ore, no malgaste más su tiempo. Y es cuando nosotros tenemos que verdaderamente estar en esa común unión con Dios para poder entender, para poder comprender, para poder verdaderamente magnificar, vivificar el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros y hacer lo correcto dentro del plan de Dios. Porque Él siempre quiere bendecirnos. Él siempre anhela. Es así, mis amados hermanos, como ahora entramos en ese proceso, ¿sí? Es un proceso que Dios también llevó al pueblo de Israel, ¿sí? Donde Él, ¿sí? Ya lo exterior lo realizó, sacó las plagas, ¿sí? Todos esos espíritus, todos esos demonios, los sacó, y fuera de eso, nos libertó, nos llevó por el mar, abrió el mar en dos, caminamos en tierra seca, llegamos a un sitio, a un desierto, y en ese desierto Él
nos quitó de encima la persecución del enemigo. ¿Por medio de qué? Por medio de su espíritu, por medio de las aguas. Las aguas acabaron con el faraón y acabaron con toda la caballería que el faraón traía en persecución del pueblo de Israel. Y entramos en un proceso, dígame bien, entramos porque todos entramos en ese proceso. Si ustedes han oído hablar del devocional de espíritu de muerte y la vida, nos damos cuenta de que nosotros en el comienzo de los comienzos, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, nosotros teníamos vida en abundancia. Era el plan de Dios, era su plan, que nosotros pudiésemos caminar comiendo del fruto del árbol de vida y comiendo de todo lo que Él tenía. ¿Para qué? Para alimentar óigame bien, para alimentar esta carne, ¿sí? Digamos la carne, y para comer del fruto del árbol de vida para alimentar el cuerpo, oigan bien, el cuerpo espiritual. Porque tenemos que empezar a diferenciar una cosa de otra. Tenemos que empezar a mirar las dos caras para poder verdaderamente comprender en qué posición estamos y cómo estamos. Cuál es nuestro conocimiento, cuál es nuestro entendimiento y cuál es el saber en la sabiduría de Dios. Óigame bien, no en la sabiduría del hombre, porque es algo diferente. Es algo, ya no podemos estar predicando combinando las dos cosas. ¿Por qué? Porque leudamos la masa, mi amado hermano. Tenemos que predicar, o predicamos en la carne, ¿sí? O predicamos en el espíritu. Y cuando predicamos en la carne, tenemos que hablar de la carne y después decir, vamos a hablar del espíritu y clasificar cada cosa y clarificarla. ¿Para qué? Para que el pueblo no se confunda, porque el pueblo está confundido. El pueblo está confundido. Y es así como Dios ha traído una revelación por ahora a nosotros, pero puede también ser que esa revelación también esté dada en diferentes partes del mundo, que Dios está trayendo a esas comunidades, a esas casas de oración, para que ellos lleguen al conocimiento y a ese entendimiento y a esa sabiduría en Dios, ¿sí? Y que tengan la iluminación para que puedan ver con claridad lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos. Óigame bien, de sus hijos, de los llamados por Él, de los escogidos por Él y de los ungidos por Él, de nosotros los unergos colaboradores de Dios. Él a nosotros nos ha entregado unos dones, pero también nos ha dado unos talentos para que nosotros los hagamos funcionar de modo tal que podamos servirle a Dios tanto en lo natural como en lo espiritual. Esta casa de oración, tiene unos gastos naturales que son normales, dentro del plano normal. Entonces, porque somos iglesia, venimos aquí, no le pagamos el arriendo, no pagamos los servicios y tal cosa, y nosotros estamos por encima. ¿Qué pasó con Pedro y el maestro? ¿Qué le dijo el maestro a Pedro cuando él le llegó la noticia de que tenía que pagar los impuestos? El maestro no le dijo, coja la red. Pedro tenía un conocimiento, tenía un talento que se llamó la red. Él pescaba, era un pescador en el mar. Él tiraba la red y cogía pescados. ¿Para qué? Para su sustento en lo natural. ¿Y qué le dijo Dios? Ve, toma esta caña y pesca. ¿Para qué? Para que él pudiese ver la gloria de Dios. Yo creo que él, con ese conocimiento que él tenía, con ese saber que él tenía de la pesca, cuando él fue a pescar y ese animal que llegó, que lo trajo, que lo cogió ahí, que se enredó en ese anzuelo, que él lo sacó y que trajo ese elemento, ese destaferro, para que lo pudiese vender y pudiese pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque él dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero digamos algo que es importante. ¿Cuándo fue que la sangre del Cordero venció al enemigo? ¿En qué momento? Gloria, ya que usted se levantó, ¿usted dijo que sí? Yo pensé que era que ha dicho que sí. ¿En qué momento? A ver, amén, la cruz. En ese momento fue cuando el enemigo fue totalmente vencido. Ya no tenía excusas. Y en la resurrección fue cuando fue vencido la muerte.
O sea, mis amados hermanos, esas dos cosas fueron vencidas por Jesús. Ya nosotros somos vencedores. Si no, vayamos para 1 Corintios capítulo 15, versículo, creo que es el 52, 53, no, pero ya lo habíamos leído antes. O muerte tu aguijón, tal cosa, o sepulcro tu victoria. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Ya Pablo, el apóstol Pablo, entendió. Yo he querido que ustedes, mis amados hermanos, comprendan la intensidad del apóstol Pablo en sus cartas paulinas. Es la intensidad, es esa forma de que él veía a Dios, que él veía al Señor, lo veía con esa forma de la visión de Dios reflejada en él, de modo tal que él, todo lo que él decía, era porque esa misma visión lo estaba llevando a él, a ese entendimiento, a esa convicción y esa certeza de que él estaba más allá de. Hay una canción que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, yo voy ¿a qué? A prepararles habitación para todos nosotros, mis amados hermanos. Entonces, este nuevo discurrir es en Él. Vamos a discurrir en Él. ¿Qué hicimos durante un tiempo? Dios nos trajo a nosotros una enseñanza que era ¿qué? Los misterios de Dios. Dios nos llevó a conocer el misterio de la fe. Dios nos llevó a conocer el misterio del amor de Dios. Dios nos llevó a conocer el misterio de la reconciliación. Dios nos llevó a conocer el misterio del Evangelio. Dios nos llevó a conocer los misterios que Él tenía, que para muchos eran ocultos. Y después ¿qué? Nos colocó en un camino, en un camino, no camino normal, no era un camino normal, era un camino, un peregrinaje. Teníamos que salir de aquel lugar, así como está en el Salmo 120, teníamos que salir de ese sitio, de ese pueblo, que era un pueblo que estaba mal, que estaba confundido, que no sabía lo que era bueno. ¿Por qué? Porque creía que lo bueno, para ellos bueno, pero que dentro del campo de Dios era malo, estaba dentro del plano malo. Entonces, como digo yo, este israelita decidió ir a buscar a Dios para poder encontrarse con el Señor. ¿Dónde? En el lugar santo de Él. En ese lugar que a Él le habían enseñado, lo habían educado, le habían dicho, este es el lugar santo. Es lo que nosotros hacemos. Venimos a un lugar, a una casa de oración. ¿Por qué? Porque hemos sido educados que esta es la casa de Dios, este es el lugar de oración. Este es un lugar que si usted lo mira, levanta la losa y la losa por debajo tiene tierra. ¿Pero qué? Pero tiene algo. Dentro de este lugar hay algo que nosotros, solamente Él a nosotros nos lo puede revelar, qué es lo que hay dentro de este lugar, qué es lo que llena mi corazón y lo que verdaderamente me trae gozo y paz. Y es lo que yo le preguntaba al Señor, dije, Señor, diferénciame una cosa de otra, yo quiero saber qué es lo que yo siento, qué es lo que yo tengo acá, que son mis nervios, que es mi piel, que es mi músculo, ¿sí? A eso que yo sentí cuando oí una canción y esa canción produjo en mí un gozo, una satisfacción que yo la tuve hace 40 años. Acuérdese que Dios no se acuerda de qué, de los pecados de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Él a dónde los tira, a lo profundo del mar, ¿cierto? Pero Él tiene memoria. Eso no podemos quitarle a Dios que tiene una memoria. Entonces yo le decía al Señor, bueno, ¿qué sucede con la mente? Bueno, entonces ahora vayamos a una... Quiero que vean este punto, porque este punto es importante. Porque el hecho de que yo muera, el hecho de que yo vaya, el hecho de que yo... ¿Ya lo tienes localizado? Sí. El hecho de que yo sea enterrado en ese momento, allá hay una serie de descomposición, de putrefacción, y hay una serie de elementos que son los que llevan a que mi cuerpo, ¿sí?, sea desechado completamente en la tierra, y la palabra de Dios dice que en polvo eres y en polvo te has de convertir. Ahora veamos la cita bíblica. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. ¿Qué alzó él en el Hades? Los ojos. Y los ojos ya no estaban sin él. Ya él no tenía ojos. Entonces él alzó los ojos. Oigan bien, en el Hades alzó los ojos. Yo quiero que ustedes lleven eso en su mente. ¿Listo? Estando en tormentos. ¿Qué tormento tenía él? ¿En qué parte estaba recibiendo su tormento? En su cuerpo, ¿cierto? En su piel, ¿cierto? En la forma de ser, en el sitio era el Hades. ¿Pero en qué forma? En su cuerpo. ¿Listo? Bueno, las voces ¿de dónde salen? De nuestra garganta, ¿sí? Del sistema fonético, ¿sí? De nuestras cuerdas vocales, que moje la punta del dedo ¿de quién? De Lázaro. ¿Para qué? Para que refresque la lengua ¿de quién? Del rico Epulón. El rico Epulón estaba allá abajo. Lázaro estaba arriba. Dice la palabra que Lázaro estaba en el regazo ¿de quién? En el seno de Abraham. Porque estoy atormentado en llamas. Él, ¿cómo se iba a dar cuenta de que estaba siendo quemado? Si los órganos de los sentidos ya no los tenía, ¿sí? Ya no tenía la sensibilidad que le diera calor, que le diera frío y dijera: bueno, usted se está quemando, papá, corra, salga corriendo de acá. Entonces, mis amados hermanos, yo los quiero invitar para que ustedes, o sea, todo aquel que me está oyendo, oiga una charla que voy a hacer que se llama El Corazón Sano. ¿Por qué? Porque es que tenemos que empezar, o Dios nos quiere traer, y eso es lo que yo tenía una angustia, o tengo una angustia, o algo que me explica a mí, me dice: wow, ¿por qué? Porque hay dentro de nosotros hay una cosa inmaterial que hace que lo material se mueva, funcione, pero eso inmaterial es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos lo cuide, porque creo que hay una palabra que dice que el morir, o sea, el perder la carne, el morir la carne no es importante. Lo importante es que no podemos perder el alma. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso es lo que yo vengo en mi mente, el Señor me está trayendo eso en mi mente y en todo mi ser, y me está diciendo: bueno, esto es, hay que enseñar esto, para que podamos nosotros vislumbrar la gloria de Dios. Por eso los discípulos le preguntaban, o mucha gente le preguntaba al maestro: maestro, ¿y por qué es ciego de nacimiento? Y es eso que tenemos que empezar verdaderamente a ver, ese punto. Por ahora vamos a seguir hablando, ¿sí? El discurrir de nosotros es por Él. Ahora vamos a estar en Él. En Él es ya desarrollarse dentro de nosotros, desarrollarse todo aquello que Dios quiere que nosotros saquemos. ¿Para qué? Para que podamos ser vasos de honra, para que podamos nosotros llegar a ser ¿qué? Glorificados, para que nosotros podamos llegar a ser ¿qué? Santificados. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es llevarnos a todos, o sea, Él llevó a su pueblo en Éxodo, lo llevó ¿a dónde? A una tierra prometida. Él quiere que nosotros todos vayamos a esa tierra prometida, unánimemente juntos, o sea, juntos, vayamos a esa tierra prometida. Amén. Ahora recuerda, hermano, que Dios nos ha enseñado que somos peregrinos y que este mundo no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro reino, ¿cuál es? ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha venido el reino de los cielos. Me gusta que me digan a mí eso, como digo yo, calibrado, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro caminar debería ser, ¿qué? Dulce, tranquilo, sosegado, sin afán, sin sufrimientos, sin dolor, sin desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Ahora, no quiere decir que usted no tenga algún problema, algún afán, algún desierto, ¿sí? Que Dios permita que lo tenga. ¿Para qué? Para que usted madure, para que usted pueda crecer más, para que ese tallo se vuelva más duro, más grueso,
para que esas hojas sean unas hojas más grandes, para que esas flores sean unas flores hermosas, preciosas, y que usted dé un fruto bien carnoso. Un fruto pero bien carnoso, o sea, que sea mejor que la guanábana. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, óigame bien, nosotros venimos con ese plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero el plan del enemigo es diferente. Y el enemigo, Dios, a veces uno pregunta por qué tiene tanta delantera o por qué cogió tanta delantera. ¿Sí? Y yo siempre he dicho que Dios es el creador, luego Él tiene todo el poder, Él tiene todo el orden y Él sabe en qué momento Él voltea la arepa. Así como Él la volteó conmigo, así como Él la volteó con cada uno de ustedes, ¿sí? Que de pronto estaban convencidos en el mundo, creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien hecho, y que ahora cuando han conocido la palabra, la verdad, ¿sí? Y el Espíritu de Dios les ha enseñado a ustedes lo que es verdad, lo que es juicio y lo que es justicia, y lo que es ¿sí? la mentira, ustedes se han dado cuenta y dicen, uy, ¿yo por qué pensaba esto? ¿Por qué hacía esto otro? Cuando eso no era de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios a nosotros, así como todos los días, Él nos entrega a nosotros un aliento de vida, un día más en nuestra vida. No nos lo entrega para que usted, mi amado hermano, se engorde, crezca y ¿sí? se llene o se ponga delgadito. No, Dios lo que quiere es que usted ¿sí? alcance la gloria que Él tiene para cada uno, que de pronto no hemos alcanzado, o sea, nos falta, como dice Cristian, el 5 para el peso. Y Dios quiere que nosotros logremos alcanzar, ¿quién? La estatura de ¿quién? Esa estatura Dios la quiere que nosotros la alcancemos. Por eso Él dice, el apóstol Pablo, que tiene esa revelación, ¿sí? Él nos dice que en lo ancho, en lo alto, en lo largo y en lo profundo, es donde nosotros tenemos que estar, tenemos que ser plenos en eso. Tiene que haber satisfacción en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la única persona que nos puede dar a nosotros una satisfacción es el Espíritu de Dios. Porque Él sabe cómo fuimos hechos nosotros. No espere que de pronto mi esposa, un ejemplo, me vaya a dar a mí una satisfacción plena cuando ella no sabe ni siquiera lo que yo verdaderamente necesito, siento, anhelo. Ese sentir, ese anhelo, solamente lo puede conocer, como dice Pablo, ¿cierto? La carne solamente ¿sí? habla con la carne, o sea, se puede relacionar con la carne. El Espíritu, ¿con quién se relaciona? Con el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, para que pueda cumplirse lo que dice Isaías 55, donde son más altos mis caminos y mis pensamientos, ¿a qué? A sus caminos y sus pensamientos. Ahí estoy hablando de la mente. Es la mente en Dios, que es más alta que la mente de nosotros en la parte espiritual de nosotros dentro del campo natural y la parte espiritual de nosotros dentro del campo espiritual. ¿Sí me han entendido? ¿Sí hemos logrado hacer ese salto? Oiga bien, porque es un salto fuerte, es un salto duro. Eso no es, si tienen dudas, díganmelo de una vez y yo sé. Porque es que este es algo que es diferente, o sea, ¿por qué yo estando en el mundo, de pronto, ¡pum!, me convierto al Señor? Pero no soy yo el que me convierto, no soy yo el que hago el esfuerzo, no soy yo el que me sacrifico, es Dios quien da el chi especial, ¿sí? me hace nueva criatura. En el momento en que me hace nueva criatura, me da una identidad en Cristo Jesús. Y fuera de que eso me da las arras en el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda tener convicción y certeza y camine en lo que Dios quiere que yo camine. Por eso es el problema que tenemos, es que queremos seguir caminando en lo otro. Por eso Dios no quiere que nosotros tengamos yugos desiguales. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos a alguien que camine con nosotros, a la par de nosotros, para que podamos ser cada día vivificados en el poder del Espíritu de Dios. Por eso Dios escogió y los envió. ¿De qué? Solos. Váyanse solos ustedes.
Los mandó de dos en dos. Los que iban en el camino de Emaús, ¿cuántos eran? Dos, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Llegó y se metió en medio de ellos. Y vino ese calor intenso dentro de ellos. Y no entendían el por qué sentían eso. Y tampoco entendían el por qué habían podido comprender todo el devenir que esa persona les había explicado. Y lo habían podido llevar a su corazón con esa facilidad. Porque es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos trae, ¿sí?, el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Pero para poder tenerla tenemos que venir con un corazón dispuesto, un corazón sano, un corazón entregado a Él, y tenemos que entregárselo a Él para que Él lo mire, que es lo que hacemos todos los domingos o todos los devocionales o todos los cultos. Entreguémosle el corazón al Señor, ¿para qué? Para que Él, por medio del Espíritu, corte ese corazón y vea dentro de Él, y lo que no le sirva, lo arranque, lo desarraigue, lo queme, lo destruya, lo macere con el martillo, destruya toda aquella construcción que hayamos hecho en nosotros, en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida que nosotros tenemos una idea, hacemos un pensamiento, en esa forma usted establece una palabra, de esa forma usted hace, de la palabra establece usted un verbo, lo saca, pronuncia, lanza el verbo, lanza la palabra, y usted, hermano, quedó completamente atado. Y si eso se sigue repitiendo, usted lo que hace no es una casa de un piso, sino hace un edificio de 40 pisos, 50, 80 o 100. Y tumbe usted, pero es el Espíritu de Dios el que lo tumba. Porque ¿qué dice Él? Mía es, yo haré. ¿Cuál era la cita bíblica que usted tuvo cuando hizo el ayuno? Que nos trajo, que yo le insistí mucho, le dije a usted, eso que usted está explicando hoy, ¿sí?, usted ni siquiera lo sabía, ni lo entendía, pero era una cosa que Dios traía, ¿para qué? Para la revelación del pueblo de Dios, de nosotros, porque Él quiere que nosotros sepamos las cosas. Él quiere que usted sepa por qué está ahí sentadito, por qué, ay, pero es que hoy me levanté y pum, abrí la Biblia y en la Biblia estaba esta cita bíblica. Eso Dios se lo va a explicar el por qué. ¿Por qué tuve un sueño? Dios se lo va a explicar el por qué. Porque yo cuando me levanto cantando canciones cristianas. Eso Dios me lo ha explicado poco a poco. ¿Por qué usted tiene que separarse de alguien? Eso Dios se lo explica a usted. A mí Dios me lo explicó. Porque Él no quiere que tengamos yugos desiguales. Él no quiere que tengamos esa personita, óigame bien, esa personita que actuó en Eva, ese espíritu de Acab, ¿sí?, está combinado con un espíritu de maltrato, con un espíritu de menosprecio. Yo me imagino la mamá de Acab diciéndole a él, es que usted es un bobo, usted es tal por cual. ¿Y qué hace ese rey? Ese rey creció creyendo que era un bobo. Y vino su esposa, que era bonita, que era elegante, que era bien paradita, con un espíritu demoníaco, donde ella estaba rindiéndose a un Dios que no era el Dios, ¿sí? En ese momento vino a acabar de completar dentro de ese plano, el acabar con ¿quién? Con ese rey. ¿Y por qué razón? Porque yo le mandé decir ahí acuérdese de Jeroboam, ¿sí? Y acuérdese de el pecado de Salomón, ¿sí? Por el pecado de Salomón se dividió, ¿sí?, el pueblo de Israel. Fueron 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Y Jeroboam no aceptó el culto al Dios Todopoderoso, sino que él mismo estableció un altar y se trajo ¿qué? Se trajo unos sacerdotes tomados por él e impuestos por él. ¿No les recuerda algo eso a Venezuela? Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, mis amados hermanos, analicemos que nacimos físicamente vivos, pero que teníamos una ley, y esa ley nos llevaba a que nosotros en el discurrir del tiempo moriríamos, envejeceríamos. Nadie puede cambiar la ley que Dios estableció ahí.
que se llamó la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, donde se empieza a desgastar progresivamente. Puede que usted se desgaste más rápido o se desgaste menos. Ahora me va a preguntar, bueno, pastor, ¿y por qué algunos se mueren a los 15 años, a los 20, a los 40? Porque Dios había dispuesto que ellos murieran en esa época, por algo. Y eso lo sabe solamente Dios. Nosotros no podemos ponernos a elucubrar y a decir, no, es por esto. No, eso es la voluntad de Dios. Y lo que habíamos hablado en la parte pasada, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso lo entendí yo cuando yo en el año 1997, ¿sí?, vine a los caminos del Señor, y lo primero que yo leí fue Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese librito, que para muchos es una piedra, ¿sí?, es como decir un muro, o sea, que no pueden pasar, para mí fue como decir, se abrió un mundo por esto y por esto, y yo decía, wow. Y es un librito así de pequeño, es cortico, pero muy bonito, y lo aprendí, y gracias a él fue que yo pude entender muchas cosas que me pasaron después y me apegaron mucho al camino del Señor. Amén. Entonces nosotros nacemos físicamente vivos y espiritualmente muertos. Antes, en Génesis 1, Génesis 2, sí, porque hablo de Génesis 1, ¿por qué? Porque es la creación de Dios, y aparte del versículo 26, 27, 28, 29, 30, 31, ahí es el hombre. Y después aparece Génesis 2, donde Dios lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén. O sea, lo sacó de un sitio y lo puso en ese sitio. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros estamos en el mundo y Dios nos saca a nosotros y nos coloca en un sitio en el que estamos en este momento? ¿Sí me entendieron el civil? ¿Sí? La semejanza, ¿sí me la entendieron? ¿Sí? En ese momento, ¿qué pasa? En ese momento Dios me dice a mí, venga, disfrute de todo esto. Dios le dijo a Adán, venga, disfrute de todo esto. Tiene que hacer un trabajo, una labor. Tenemos nosotros que hacer una labor. ¿Cuál es la labor de nosotros? Lea esta palabra, mi amado hermano, sojúzguela y empiece usted a dar fruto. ¿En qué? En la palabra. Señor, ¿y quién soy yo? Esa es la pregunta de Moisés. Acuérdense de las 5 preguntas. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Yo soy el que soy. Y le dice, ahí están las arras, esta es su arra. Usted ahora quítese el calzado, ¿para qué? Para que pise ¿qué? La tierra que ¿quién bendijo? Dios. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo papito Dios a Pedro cuando le mostró el tapete, o sea, la sábana esa llena de elementos inmundos? Ah, no, como yo soy el escogido, soy Peter Pan, y Peter Pan no puede sino volar con unas alas especiales. Yo no puedo aceptar eso. ¿Y qué le dice el Padre? ¿Acaso lo que yo bendigo, acaso lo que yo purifico, acaso lo que yo santifico, no lo puede comer usted? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el hombre, creyendo que él es el que establece las cosas, es el enemigo el que le coloca en su mente, óigame bien, en su mente, no en su cerebro, sino en su mente, le coloca y le cambia todo el esquema y le pone un velo, ¿sí?, y le impide darse cuenta de todo. Por eso el Espíritu de Dios, por eso es que dice que Jesús, Dios es ¿qué? Luz y vida para nosotros. Esa misma luz que es para nosotros es la que nos permite que nosotros podamos vivificar la palabra que dice acá. Puedo que de pronto entienda y les diga, voy a explicarles de esto en lo natural. Es como cuando uno va en una universidad o va en un colegio, le dicen, venga, tráigame un trabajo, ¿sí?, y hable sobre esto, y usted lleva una serie de dibujos, una serie de hojas, y llega usted y expresa lo que usted piensa en esas hojas. Es lo que usted piensa. Es ese conocimiento, es ese entendimiento, o sea, usted ha penetrado para poder explicarle al pueblo y decirle
¿Ve? Y en ese momento entra lo que se llama la parte del saber. Ese saber es en lo natural, en lo que usted ha aprendido de esto, de lo que usted está viendo, ¿ve? De lo que usted ve. Yo veo esto, pero hay algo dentro de esto que está oculto, que es invisible, que está más allá de esto, y es algo que me explica a mí y me dice, por ejemplo, yo leo acá, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Señor, pero usted ¿por qué me hizo morir a mí? ¿Por qué me mató? Pero la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me revela que por causa de Él, no por causa de Él, sino por nuestros pecados, ¿sí? Él fue llevado ¿a qué? A una cruz, Él fue crucificado, fue muerto, ¿sí? Y que nosotros para poder verdaderamente estar en Él tenemos que morir. ¿Sí me entendió esa? Esa parte se llama, esa parte es el alma, o sea, esa parte es aquello que está por encima de. Entonces voy al cerebro, ahora sí voy al cerebro. El cerebro es esto, es aquello natural que está ahí, que está formado ¿por qué? Por unos vasos, por unas arterias, por unas venas, por unas raíces, por unas neuronas que tienen unas, ¿sí? Que se llaman dendritas, ¿sí? Y axones, y por eso se van uniendo y van comunicándose, ¿sí? Pero esa unión, cuando me muero, esa unión se pierde. En lo natural eso se pierde. Pero ¿qué le pasó a este rico Epulón y a Lázaro? Él estaba reflejando como si tuviese un cuerpo natural, pero no lo tenía. Él tenía esa mente, ¿sí? Él tenía ese cuerpo, pero era un cuerpo más allá de. Es lo que nosotros, yo quiero que me entiendan, porque es lo que a mí me ha mostrado el Señor. ¿Ve? Por eso yo sentía angustia, porque es que expresárselo, decírselo es muy, pero muy difícil. Es muy difícil. Es como decir, la oruga va y se sube en el arbolito, se acerca a las hojas, se pega a las hojas, se encierra, muere, ¿sí? Y después se rompe el cascarón y ella misma va saliendo con fuerza, con energía, va sacando sus hojitas, pero si usted va y le rompe el cascarón para que ella pueda salir más rápido, la mata, porque no hace la energía, no produce esa energía para poder volar, y es volar alto, es lo que tenemos nosotros que volar, es alto, y llegar a entender el porqué de esto, por qué yo estoy hablando esto, digo yo, wow, Señor, el porqué de él, por él, qué es lo que produjo el por él, o sea, qué estaba haciendo él, qué quería él, qué anhelaba él en su corazón. O sea, él quería estar con los ángeles, entonces ¿para qué nos produjo a nosotros? Él quería estar con alguien, así como lo dice Génesis 2. Él llegaba, ¿qué hacía él? Como parafraseando, ¿cierto? ¿Ve? ¿Qué hacía? Pongamos a Adán. Adán conocía la labor, Adán conocía en qué momento, Adán conocía a Dios, pero no porque lo oía, Adán lo sentía, Adán sentía algo. ¿O a ustedes no les ha pasado que de pronto van por la calle y de pronto ven un caramelo o ven algo y lo compran, inmediatamente piensan a quién llevárselo? ¿A quién llevárselo? Yo a veces me meto a un centro comercial, inmediatamente yo veo algo y de una vez pienso en mi nieta o mi hija, y digo, uy, voy a darle esto a mi hija. O se me viene a la mente mi hija que está embarazada y digo, wow, tengo que comprarle tal cosa. Pero eso es porque el Espíritu de Dios, óigame bien, es el Espíritu de Dios. No es lo que yo piense, lo que yo actúe, o sea, no es lo que mi mente natural piense, es mi mente espiritual la que quiere que cada día yo esté más en Él, porque Él lo quiere, es lo que yo les explicaba en la anterior charla. Óiganla bien, lo que yo les explicaba sobre eso, sobre la soberanía de Dios, sobre la santidad de Dios, la unidad de Dios y la fidelidad, claro. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta de eso, uno dice, esto es algo más,
esto no es esto lo que yo pensaba. Esto no es lo que yo quería, o sea, lo que yo pensé que era predicar, ¿cierto? Mi experiencia cuando yo empecé a predicar a nivel de la 27, yo predicaba antes. Yo prediqué en Comunidad Cristiana de Fe. Yo fui líder de célula y tuvimos mucha gente, 30, 40, 50 personas. Y yo estaba convencido de que lo que yo estaba hablando era hermoso, era precioso. Y después cuando vine a predicar aquí a la iglesia, que fue en la 27, en la 29 con 17, yo preparé un tema y empecé a hablar del tema que yo conocía. Oiga bien, llevaba ya 5 años de estar con el Señor. Preparé el tema que yo ya conocía, ¿sí? Que era el adulterio. Y dije yo, fácil. Yo he sido adúltero. Para mí eso era pan comido. Y cuando empiezo yo a hablar y empieza el Señor a mostrarme el adulterio en el Espíritu de Dios, el verdadero adulterio, y yo duré hablando 1 hora y media, le dije, pastor, sigo. Entonces todo el mundo dijo que sí, que siguiera. Yo seguí hablando durante casi otra hora más. Eso fue creo que fue en noviembre del año 2002. Y después cuando vine la prédica en la iglesia, me di cuenta de que lo que yo había escrito no era lo que verdaderamente había hablado, sino que había hablado otra cosa, y que lo que había escrito nada más era media, como unos 5 o 10 renglones, que es lo que me ha pasado a mí aquí a veces. A veces vengo a hablar y hablo nada más 5 renglones y el resto lo hablamos. O sea, se los digo a ustedes, ¿por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que coloca en mí como sunergos, como colaborador de Dios, como instrumento de Dios, para que yo pueda decirles a ustedes lo que Él quiere que yo les diga. Por eso es bueno venir, por eso es bueno participar, por eso es bueno levantar los brazos, mi estimada Belsi. Yo les hablaba de los sensores a nivel del cuerpo humano, pero Dios también tiene unos sensores a nivel del espíritu. Esos sensores están reflejados en la obediencia, están reflejados en lo que Dios quiere que a partir del nosotros empecemos nosotros a ver, porque a veces nos confundimos. A veces Dios a nosotros nos regala todo lo que nosotros le pedimos. Padre, dame esto otro. Y llega uno a esa convicción plena de que uno le dice al líder, ore. Y el líder ora. Eso le pasó al pueblo de Israel antes del mar, antes del desierto. El líder hacía cosas, ¿pero por qué? Porque Dios le permitió al líder hacer esas cosas. ¿Para qué? Para acabar con el liderazgo de los diositos que ellos estaban viendo en el pueblo egipcio. Es como nosotros tenemos diositos y a veces no queremos soltar ese diosito. ¿Por qué? Porque supuestamente ese diosito me ha dado cosas, me ha dado cositas, cuando no sabemos si de pronto es el enemigo el que no quiere que yo lo suelte. ¿Para qué? Para que yo no coja la bendición de Dios, que es mucho más abundantemente, porque es la palabra de Dios. Y es así como entonces viene ese momento en el cual ellos tienen que entrar a un desierto, y en ese desierto tienen que empezar ellos ¿a qué? Ellos ven, llevan 3 días, y en esos 3 días, imagínese usted caminando 3 días seguidos. Tiene que darle sed, tiene que darle hambre, tiene que sentir cansancio, tiene que sentir en su cuerpo, tiene que sentir esas cosas. La nube estaba ahí encima, o sea, no permitía que ellos sufriesen en sus cuerpos, sino que sintiesen en sus cuerpos. Óigame bien, sentir en sus cuerpos. Y llegaron a un sitio porque tenían sed y vieron ¿qué? Vieron esa agua y dijeron, wow, tenemos agua. Y llegaron a ¿qué? Al sitio donde el agua estaba ¿qué? Pero más adelante había otro sitio que se llamaba el sitio de Elim. Y ese sitio era el ¿qué? Habían 12 con sus respectivas palmas. Comida para ellos, para 12 tribus. Pero cuando llegaron a las amargas, ¿qué pasó? Ahí está escrito en la palabra. Sintieron aflicción, sintieron dolor, sintieron de todo. Eso no nos pasa a nosotros cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos que nos dé tal cosa y de pronto no lo vemos. Cuando sentimos en nosotros, o sea, óigame bien, en nosotros, no en el hermano, sino en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, sentimos eso. No sentimos a veces, uy Señor, pero ¿usted por qué no hace esto? ¿Por qué, Señor, si yo estoy contigo, todo el tiempo he estado contigo? ¿Por qué mi hermano que está en aquel lado, por qué a él sí lo atiende usted bien? ¿Por qué a él sí le dio a usted eso y por qué a mí no me dio esto? ¿Qué espíritu estamos hablando?
¿Quién habló sobre ese espíritu? El espíritu de envidia, donde llego yo, siento envidia por mi hermano. Entonces ese espíritu, oígame bien, esa respuesta, esa forma de ser no es que, no, él la dijo, ¿por qué? Porque él la estaba sintiendo en su ser, su mente estaba pensando en eso, su mente tenía un rencor, tenía un recelo, pero fuera de eso él tenía algo que venía de atrás, que era la aflicción y la angustia que sintió Eva, cuando el esposo le dijo, es que ella fue. Dijo, ¿y por qué mi esposo me echa a mí la culpa? ¿Ustedes alguna vez han ido a ver una construcción? Para poder colocar los primeros pisos, para poder colocar, por decir, para poder colocar el piso, hagamos de cuenta el piso, ¿qué es lo que hace? Traen una máquina así y a la máquina empiezan a darle vuelta con un motorcito y le echan ¿qué? Le echan ¿qué? Arena, le echan piedras, le echan cemento. ¿Sí? No, hierro no, le echan cemento y tal cosa y empiezan a darle vueltas hasta que ¿qué? Hasta que el tipo dice, ya es tiempo, y lo echan en unos baldes y van y lo derraman. ¿En dónde? En el piso para formar ¿qué? El piso. ¿Qué sucede cuando se endurece? Ya no se puede sacar, ¿cierto? Toca romperlo, toca quebrarlo, toca desquebrajarlo, toca usar piedras, toca usar martillo, toca usar sierra, toca usar soplete, toca usar de todo de acuerdo a como a lo que sea, al elemento que digamos utilizar. Y es lo que tenemos que hacer, así nos pasa a nosotros. Ellos lo que hacen es preparar, o sea, limpiar, quitar el polvo, quitar la tierra, quitar las hojitas y tal cosa, ¿para qué? Y después entonces le echan agua y después de agua le echan el cemento, o le ponen las estructuras. Por eso tenemos que ideas, pensamientos, estructuras, mente, ideas, pensamientos, estructuras, ¿sí? Algo más, no sé, se me olvidó ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Que rompa todo eso. Tenemos que renovar nuestra mente. Entonces tenemos que renovar el piso. ¿Y entonces qué tenemos que hacer con el piso? Compramos el piso, a ver si de pronto se sale. Tenemos que romperlo y ponerlo otra vez de nuevo. ¿Qué hizo él? ¿Qué le mostró Dios al profeta Jeremías? Cuando lo llevó a la orfebrería. Ese vaso que está haciendo quedó mal. ¿Qué hizo? Lo destruyó, sí, y volvió y hizo ¿qué? Un vaso nuevo, un vaso de honra. Es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros seamos vaso de honra. ¿Sí han entendido por eso? Por eso entonces ahora estamos en. Ya me dice él, oíd. Ya me dice él, id. Ya me dijo él, venid. Ya me dice, sígueme. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me quedo parado? Acuérdate de que son verbos. Acuérdense que son infini, significa que usted puede ir a donde quiera, a todos los lugares donde quiera, y si puede llegar hasta la última estrella, allá puede ir, porque es un verbo infinitivo. ¿Ustedes creyeron que Juan no entendió el verbo? Juan comprendió el verbo, Juan lo llevó a su corazón y todo el tiempo a quién seguía. ¿Y estaba encima de quién? El maestro, él nunca lo dejó. Hasta cuando estuvo allá en la cruz, él estuvo presente y él dijo, no me lo pierdo por nada del mundo. ¿Y qué le dijo el maestro a Pedro? ¿Usted qué le duele? Que muera le duele. Dígame, ¿qué muera le duele para quitársela? O sea, sanársela. Si él va a durar todo, por eso hablamos de celos y celo. Porque Dios tiene celo de nosotros, mi amado hermano. Tiene un celo santo. Él quiere que nosotros estemos todo el tiempo. Él no. ¿Qué le cuesta a él tocar al enemigo y decirle, wow? ¿Qué les hablé yo una vez que les prediqué sobre la parte esa, un devocional donde les dije que el enemigo era como un perro duro? Y alguien dijo, ¿quién sabe por qué dice esto? Me dijo, no, porque es cierto. El enemigo es creación de Dios. Se volvió enemigo porque él quiso. Y nosotros, él dice, ¿qué dice la palabra? Dice que él nos colocará al pie, a sus pies, a todos, ¿a quiénes? A sus enemigos. Y nosotros fuimos enemigos de él. Nosotros no hablábamos de él, ni siquiera lo mirábamos, no queríamos ni oírlo. Claro, y nosotros de la sangre del Cordero. Y nosotros entonces empezamos por ese lado. Fíjense que es, perdónenme que haya revuelto la mente, porque tengo que sacarlos del confort donde están. Y que a veces los usamos sin darnos cuenta porque lo hemos oído en diferentes partes. Y Dios quiere que nosotros, ¿qué? Seamos vasos de honra, vasos limpios, transparentes, puros. Que enseñemos lo puro. Que seamos sanos en todo, que traigamos sanidad a todos los corazones, que podamos verdaderamente
vivificar el espíritu de Dios. Se me viene a la mente, una vez yo estaba sentado, ¿sí?, en un sitio, y alguien me dijo, ¿quiere tomar agua? Entonces yo me quedé mirando, ¿cierto? Le dije yo dije, hice así con la cara. Y la señora se fue, hizo otra vuelta por allá, se puso a vender, se puso a hacer tal cosa, y a mí me dejó ahí sin agua. Entonces yo me preguntaba, entonces, ¿para qué me ofreció agua? O sea, ¿sí me entendieron hasta dónde llegan las cosas? ¿Sí me entendieron lo que la vez pasada les explicaba de que Dios, cuando Dios te da a ti algo, cuando Dios te ofrece a ti algo, Él inmediatamente te lo da, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú lo puedas buscar con todo, y en la medida que tú lo busques, le des las gracias a Él por lo que te dio. Fíjense que la canción dice que buscaba un tesoro para el rey. ¿Dónde lo buscaba? ¿En qué parte lo buscaba? ¿En qué sitio lo buscaba? En el mundo, ¿cierto? ¿Ve? Inicialmente lo buscó en el mundo. Después, ¿dónde lo buscó? En algo que era como decir un sentido de Él. Una flauta, ¿sí?, en un poema, algo dentro de Él, ¿cierto? Pero fuera de eso no lo encontró. ¿Qué dice después la palabra? Dame, hijo mío, tu corazón. Él le pidió el corazón. ¿Qué le pidió Dios? ¿Qué le pidió Dios a Abel? ¿Por qué no fue del agrado de Dios la ofrenda de Caín? ¿Por qué si no fue la ofrenda de Abel? Y óigame bien, los dos, me imagino que se encontrarían con Adán y con Eva y charlarían todos los días. Y después en el capítulo 5 de Génesis 5, versículo 25, ¿qué dice Eva? Oiga bien, ya estaba empezando a pronunciar la sustitución. Hay una mente, cuando uno habla del ser humano, ¿sí?, uno cuando habla del ser humano diferencia el ser humano natural del ser humano espiritual. Cuando usted habla del ser humano natural, ¿sí?, ahí le habla que hay cuerpo, alma y espíritu. Y la mente y el alma, dentro del alma está la mente, ¿sí?, o sea que son los pensamientos, dentro del alma está la voluntad y están los sentimientos. ¿Ve? Porque estoy hablando de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablamos del corazón, ¿sí?, hablamos de el alma y hablamos de la conciencia y la común unión con Dios. ¿Qué sucede cuando usted pierde la relación con Dios? Su mente, o sea, lo que usted piense, lo que usted sienta, lo que usted actúe, cuál es su voluntad, le pertenece a usted. Es usted el que va a decir si es bueno o no es bueno. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo lo confunde a usted para creer que usted es el que está gobernando su cuerpo, su carne. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Cuando Dios hace el milagro, en ese momento otra vez vuelve nuevamente a formarse lo que Dios creó, ¿sí? Ya no hay una separación, ya es cuando viene el Espíritu de Dios, la palabra, el logos, penetra hasta los tuétanos que dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, ¿ve? Si quiere lo leemos. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Siga. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces empieza a hacer lo que se llama un discernimiento en el poder del Espíritu de Dios. Empieza usted a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y ya no se confunde usted, ya no dice usted, ¿será que por este lado o será que por este otro? No, porque el mismo Espíritu de Dios lo lleva por el lado correcto, la verdad. Y la verdad lo va a hacer libre. Qué bonito, ¿cierto? Es algo precioso. Yo no sé, yo lo veo así, ¿cierto? Yo lo veo así, es algo maravilloso. Porque es como decir, yo le comentaba a la pastora, le dije, es que usted habla de una cosa que llega a una raíz, ¿sí? Y yo hablo de algo que está por encima, pero que también tiene una raíz. Y esa raíz, los dos la tenemos, ¿sí? Y es cuando se forma la serie de cosas. Vamos, la raíz, cuando hablaba de la parte del cielo y hablaba de la parte de las aguas,
¿sí? Que en el hebreo hay una raíz para todo. Y que si usted le pone una palabra antes, o una letra antes, o un vocal antes o después, ¿sí? Le cambia todo. Le cambia hasta el peso, le cambia hasta el número, ¿cierto? Bueno, mis amados hermanos, cerremos los ojos. Ya llegó el momento. El tiempo es corto, ¿cierto? Pero bueno, Señor, tú tienes el control de todo, Padre Celestial. Tú sabes por qué haces las cosas despacio, lento. Vamos lentos. Vamos a ver si llegamos a esa convicción y esa certeza de que lo que tenemos es de Dios. Óyame bien. Que nosotros podemos lanzar la palabra en Dios. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por esta enseñanza. Gracias por esta noche. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, colocando esa luz dentro de cada uno de nosotros, Señor, y que esta noche y que los días siguientes se vaya creciendo más y más. Que esa semilla que tú sembraste en nosotros, Señor, que esa semilla que tú colocaste, Señor, que esa semilla que tiene que morir, debe morir, ¿para qué? Para que nazca, para que crezca, para que se haga planta, para que se hagan hojas, para que se hagan flores y para que se haga fruto y fructifique, mi amado Dios. Esa que tú colocaste en nosotros, mi amado Dios, que muera, Señor, y que crezca en ti, mi amado Señor, y que no permita, Señor, que de noche venga el enemigo, Señor, y siembre cosas malas alrededor, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, cuidándonos, y que nosotros estemos prestos a levantarnos, Señor, a llevar el poder del Espíritu y la luz, para poder cada día caminar más en ti, en el nombre de Cristo y en el nombre del poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Llévanos con bien, mi amado Señor, enséñanos cada día más, ministranos cada día más, reargúyenos cada día más y danos ese conocimiento, Señor. Edúcanos, Papito Dios, edúcanos en lo profundo, Señor. Edúcanos más allá, Señor. Ya no nos vamos a confundir. ¿Por qué? Porque tú nos traes, Señor, ese discernimiento. Ya nosotros desechamos lo malo, Señor, y estamos en lo bueno. Ya nosotros vamos a caminar en ti, mi amado Señor. Por eso no permitas que el enemigo nos lleve, Señor, a salirnos ni un segundo, Señor, ni un grado de nuestra marcha, que el enfoque eres tú, mi amado Dios. El enfoque es el nacer, Señor, y el llegar a ti, mi amado Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir, Señor, el reino, tu reino, mi amado Dios, el reino de los cielos, y tengamos una vida eterna en ti, mi amado Señor, en tu luz. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.